ahora está transmitiendo. Pues. Vamos a volver a intentar a ver qué pasa con la gente de Libros Historia para poder hablar con ellos acerca de inmigrantes embarcados. Está jorobado el tema de las conexiones. Nosotros no solamente, yo estoy acá en Buenos Aires, en Argentina, y Dora está en Caracas, en Venezuela. Yo cuando entré la veía bárbara, pero el problema es que cuando me da la invitación, ¿viste? Cuando me envían la invitación para poder ingresar a su entrevista, no sé por qué motivo se corta y no se puede hacer nada. Así que vamos a intentar nuevamente, pero en este caso desde mi cuenta, a ver si por ahí, ¿quién te dice? Tenemos la chance de que podamos hacer esta entrevista. A ver si la veo, a esta chica, a ver si Dora entra. Vamos a hablar acerca de los inmigrantes embarcados, acerca de los podcasts que estamos trabajando, que ya vinimos haciendo a partir de enero. Esperemos que con esto digamos, de la pandemia, cuando empiece a mermar, podamos seguir haciendo más entrevistas, visitas, bueno, más trabajos de investigación y bueno, poder juntarnos y reunirnos con inmigrantes embarcados. Les doy la bienvenida a todos. Estoy tratando de ver si está esta mujer, que la verdad no la veo. No, Mariano, no, este no es. Pero bueno, vamos a hablar acerca de eso. Recuerden que a las 19:30 horas desde Embarcado vamos a hacer una entrevista con Juan Manuel, que es el navegante que vino desde Europa hacia Mar del Plata, que es su ciudad natal, solamente para ver a su familia, para ver a su papá en plena pandemia. Así que atravesó todo el Atlántico de punta a punta en su velero, un velero bastante bien armado, todo, pero bueno, hay que estar solo y bancarse la soledad tantos días. Nos va a contar acerca de su travesía, de todas sus aventuras y peripecias que vivió en el mar. Hola Periqueta, ¿cómo te va? Hola Dishu, hola a todos, hola Fabiana también, pero a ver quién más está, Pablo, Mariano, la gente de Sailing también, Pablito, acá está Pablo, hola. Bueno, vamos a ver si aquí tenemos a esta chica, a Dora, que como les decía, ella está en Caracas, en Venezuela. Por lo que me estuvo contando, también trabaja con la gente de inmigración, no sé si puntualmente con inmigrantes embarcados, o sea, con gente que haya llegado de forma embarcada a Venezuela, pero sí con inmigrantes, ¿sí? Tiene un grupo de personas con las cuales hace entrevistas, está escribiendo también libros, está haciendo diferentes cosas ya desde hace un tiempo y estaba interesada por el tema de los podcasts. Vieron que nosotros en Embarcados trabajamos con podcasts, que son de cruceros y todas las embarcaciones, y tenemos distintas temáticas. Una de ellas es Inmigrantes Embarcados, que la temática es poder trabajar con aquellas personas que vinieron al país o puede ser al resto de América, de forma embarcada. Esa es la condición, porque inmigrantes hay de todo tipo, en todos lados, pero quienes hayan llegado en barco no son muchos. Y aparte también muchos llegaron a principio del ¿cómo se llama? Del siglo pasado, por lo que seguramente hay mucha gente que ya no está, ¿no? En esta vida, así que digamos que por ahí si llegamos a recolectar alguna información, en algún punto es de algún familiar, pero no de primera mano, ¿sí? Igual hay gente dando vueltas, así que a esta libro historia hay gente dando vuelta con esa historia. Es más, de hecho les voy a pedir la ayuda a ustedes para que a ver si nos pueden contactar o nos pueden recomendar personas esta actividad, porque bueno, tenemos solamente 2 notas subidas y nos gustaría poder crear más. Ahí le di la invitación a Dora, estamos esperando a ver si tenemos la oportunidad. Dora, al fin nos conocemos, por fin nos vemos las caras, ¿cómo te va? Mira, esto es muy angustiante, ¿eh? Es muy angustiante porque... No hay angustia, no, angustia no, acá angustia, afuera la angustia, chao angustia, escúchame, estamos en Buenos Aires, que es un país súper lindo, y vos sos desde Caracas, otra localidad de un país que también es hermoso, que la pelea para estar bien, con gente divina como vos. No, angustia nada, mira, hay un montón de personas que se están sumando a la charla, así que también le damos la bienvenida a ellos. Oye, muchas gracias, María Celeste, muchas gracias. Y bueno, disculpen todos este enredo, pero bueno, aquí estamos. ¡Qué lío, mira! Bueno, yo le comentaba a María Celeste cuando hice la guía de las preguntas que su pasión es viajar y su pasión también es comunicar. Entonces, bueno, que yo iba a hacer un ajuste y que me parecía que lo más apropiado era comenzar esta charla
por cómo Así es. empezó esta pasión tuya por viajar y por supuesto por comunicar. Así que bueno, adelante, María Vamos. Celeste. Porque les contamos también de paso a los que están los que están entrando que la entrevista me la hacía yo a mí, pero no nos podíamos conectar, así que invertimos los roles, no importa, ella me pregunta, yo le contesto y también charlamos entre todos. Y también saludamos, Exacto. bueno, a la gente desde Chile que se están sumando, un montón de gente de Embarcados y de la cuenta tuya. ¿Cómo empecé con esto? Magnífico. Te cuento brevemente. Yo empecé a trabajar hace unos años en una empresa de representaciones turísticas y también pasé a la parte de la venta de cruceros, solamente de cruceros turísticos, ¿sí? No, digamos, de velero y ese tipo de cosas, no lo había hecho. Y tuve la oportunidad de poder embarcarme y conocer lo que es un poco la vida a bordo. Y realmente me gustó mucho. Y te digo una cosa, yo igual más allá de este trabajo, mi formación es como locutora nacional, soy periodista gráfica y licenciada en comunicación. O sea, lo que es comunicar, digamos que ya lo venía trabajando y estudiando hace ya muchos años. Y el tema de lo que son las embarcaciones, a mí me pasó algo que es muy puntual. Yo recuerdo que cuando ingresé a este crucero, cuando fuimos a la cubierta, viste que cuando sale el crucero pega un cornetazo, pega varios en realidad anunciando que se va. Y ese cornetazo yo no lo tomé como algo, digamos, de diversión que me iba a pasear, es como que el barco se va. Y a mí lo que me pasó adentro, lo que yo sentí, no es me voy a pasear, es qué le hubiese pasado, por ejemplo, a mi abuelo, a mi abuela, a la familia de ellos, cuando sintieron el cornetazo del barco que se iba de sus tierras a un lugar desconocido. Y es ahí donde nace un poco la pasión, digamos, de lo que son las embarcaciones. A mí siempre me gustaron los barcos, pero digamos que lo acentué y dije, bueno, también para el lado de la otra pasión que es la comunicación. Así que digamos que desde ahí arranca un poco la historia y en enero de ahora, de 2020, comienza Embarcados. Así que Tú ese fue, comenzaste digamos, embarcado nuestro en trayecto. enero del 2020, ¿no? Comenzó. Claro. Y hace 5 meses más o menos, sí, sí, 5 o 6 meses. Así es, así Soy nueva, es. María Celeste, sí. ¿cuál es en esa, en ese inicio tuyo con embarcados, tú comienzas una de tus primeras, bueno, tu primera entrevista fue con Ana, esa fue la primera Sí, que claro, hiciste. ¿Cuál fue sí. la razón, es decir, cómo llegaste a Ana? ¿Cómo fue esa historia que te conectó con Ana, que fue tu primer podcast? Mira, lo que es inmigrantes embarcados tengo solamente dos, que es con una embarcada de Calabria que se llama Ana, y después otra Ujú. con un directivo de Mundref, que es, el Mundref acá es el Museo de la Inmigración, que está en la Avenida Antártida, acá en Buenos Aires, ¿no? Y lo que es con Ana, en realidad, yo llego a ella a través de una amiga que se llama Corina, que ella vive en Estados Unidos en realidad, y Ana en realidad es una vecina que vive justo enfrente de su casa, desde cuando ella vivía acá en Buenos Aires, y Ana había venido en el año 54 acá a Argentina, vino con su familia. O sea, primero había venido su papá y después, cuando el padre pudo, empezó a traer al resto de la familia, a la mamá, a los hijos, algunos primos, algunos tíos. Y acá en esa época, ya desde mucho antes, pero por ejemplo, en la década del 40, del 50, ya había mucha gente de Europa que estaba viviendo, sobre todo en Buenos Aires, y también en los alrededores, en provincia también, pero lo que es Buenos Aires, por ejemplo, la zona de Barracas, La Boca, San Telmo, el centro porteño también, había muchos inmigrantes y en su mayoría que habían venido embarcados, porque posterior a la década del 50, cuando ya los aviones, digamos, se permiten hacer vuelos comerciales, digamos que las embarcaciones empiezan a tener otro tipo de destino. Ya Claro. la gente que venía a Argentina venía en avión, pero eso fue posterior a la década del 50, pero hasta la década del 50 quienes venían eran personas embarcadas. Y bueno, en este momento que hemos empezado, bueno, el encierro nos ha hecho ponernos creativos. De Sí, manera que todo esto de los podcasts y todos los productos digitales, digamos que el podcast pareciera que es el más sí, sencillo, pero tiene toda una elaboración y sobre todo una estructura de algo que claro, contar. sí, Obviamente el claro. tema de la inmigración que es tan cercano a la historia de Argentina, tú conseguiste allí una estupenda beta
para contar esas historias de los embarcados. Yo conocí a María Celeste a través de JM Echeverry, que bueno, fue excelente ese live que tuvieron, ahí fue donde yo capturé esto de los inmigrantes embarcados, y como yo también estoy con los inmigrantes canarios embarcados a Venezuela, más o menos en la década de los 30-40, quedé fascinada. Así que bueno, fue una excelente conexión con todo esto. El segundo que hiciste fue con el Museo de la Inmigración. Cuéntanos de ese museo que, bueno, por lo que escuché en el podcast, es un museo bastante grande y tiene una tradición, por lo menos de los años 50, porque se creó con Perón, ¿no? Sí, el Museo de la Inmigración está en una zona muy céntrica de acá de Buenos Aires, que da exactamente al Río de la Plata. Y ese museo, en realidad, era, hoy devenido al museo, digo, pero en esa época era el lugar de recepción de aquellas personas que llegaban a Argentina en forma embarcada. El Museo de la Inmigración acá es el MUNTREF, creo que está coordinado o pertenece, no recuerdo bien, a la Universidad de 3 de Febrero, y con quien yo hablé es con Marcelo Huernos, que es un investigador que corresponde a esa institución, a la facultad, bueno, a la universidad, perdón, de 3 de febrero. Y está bárbaro porque la entrada es gratuita, yo no pagué nada. Bueno, ahora digamos que con esta situación de lo que es la pandemia está todo cerrado. Yo calculo que habrá que ver de acá a un mes, por ahí a lo mejor empiecen a abrir, no lo sé. Pero está bárbaro, tiene varios pisos, no todos los pisos corresponden al Museo de la Inmigración, creo que el segundo y el tercer piso son, y está muy bien porque está todo conservado tal cual se ven las fotos de cómo era en la época. Vos encontrás, por ejemplo, el pabellón donde estaban las mujeres, está el pabellón donde estaban los hombres, porque obviamente no dormían todos juntos, los baños, las letrinas, la cocina grande, donde era bueno, que se distribuían las comidas. Pensá que ese era el lugar que cuando ellos llegaban acá a Buenos Aires, todos paraban. La verdad, quien viene acá a Buenos Aires es realmente lindo e ideal para poder ir a visitar. Insisto, no cobran la entrada. Es grande, pero lo suficiente como para poder hacerlo en un rato. No es tan grave, no es tan grave, digamos, o sea, en una tarde lo haces. Aparte es súper fotografiable, cuando entras tiene un jardín divino. Y sentís, a ver, quienes tenemos por ahí descendencia de europeos, en mi caso son todos italianos, qué sé yo, en algún momento te sentís, viste, pensando a ver qué le pudo haber pasado a los familiares de mi abuelo, de mi abuela cuando llegaron acá, que muchos vinieron, algunos vinieron a trabajar, hay varios casos también, hay algunos que vinieron a trabajar y después se fueron a su país, y hay otros que se fueron de su país y vinieron para acá, en este caso, a hacer la vida de cero, para empezar a vivir, digamos, porque no les quedaba otra. Así que Así es es. muy interesante, es muy lindo, Sí, es muy lindo. ya lo creo. María Celeste, además de estos productos digitales, ¿estás desarrollando otros, es decir, vinculados al mundo online o solamente estás con los podcasts por ahora? Mira, lo que es podcast, antes que nada, viste que los podcasts es como algo nuevo, viste que por ahí hablas con gente y decís, sí, escuché, pero no sé muy Sí, bien de qué se trata. Estamos así hablando de es. trabajos y archivos que son en principio de audio, es como escuchar la radio a la carta, yo le llamo siempre radio a la carta, viste, porque vos tenés una temática y vos grabás, ya sea un cuento leído, ya sea que estás narrando una historia, ya sea que estás haciendo una entrevista y la grabás, como por ejemplo la que vos escuchaste de Ana, que es una Ujú. entrevista mano a mano. Pueden ser entrevistas grabadas, por ahí yo estoy acá y vos estás en tu casa y nos grabamos con una aplicación que se llama Anchor FM, de paso la digo para quienes quieran capaz que incursionar un poco en el mundo del podcast. Eh, y digamos que eso es como tradicional del podcast, es como la radio a la carta, vos te metes en Spotify, en Google, en Apple Podcast, lo que quieras y tengas a mano, pones el episodio que querés y lo escuchás. Aparte de eso, también estoy desarrollando los podcasts audiovisuales. ¿Cómo es eso? Mm, Es algo, digamos, parecido, pero adentro de lo que es YouTube. Viste que YouTube, hay varios que hacen podcast, pero por ahí tienen una imagen quieta y vos escuchás solamente el audio. En el caso de Embarcados dijimos no, mejor por qué no acompañarlo con algún video de fondo o alguna imagen de fondo, pero con varias digo, ¿no? No solamente con una sola imagen o con un fondo negro nada más. Así que es algo extraño, porque son podcasts que vos decís, bueno, solamente audible, pero en el caso de YouTube podés escuchar y podés mirar también. Así que también exacto. estamos
en YouTube. O sea, Embarcados está en Spotify, Google, Apple Podcast y también estamos en el YouTube, así que nos pueden buscar ahí. Pero por lo pronto estoy trabajando con esas plataformas, digamos, dentro de lo que es la pandemia. Ojalá pueda llegar a otros medios masivos de comunicación con Embarcado, porque hay mucho también para comunicar y desarrollar. Hay mucho. Claro, claro, a mí me ha parecido estupendo porque tú estás dedicada a lo que tiene que ver con cruceros y con embarcaciones. Entonces has Sí, empatado todo esto, bueno, con lo que tiene que ver con los inmigrantes y el tema de los inmigrantes embarcados ha calzado allí sí, perfecto. Pero también sí. está el tema de la nostalgia que tú has querido contar detrás de ese podcast, cuando me dijiste, por ejemplo, lo del silbato, cuando sonaba el silbato, tú quisiste, es decir, tú quisiste recrear que era lo que sentía un Exactamente. inmigrante cuando se montaba en un barco y esa sensación. Así que me pareció una metáfora, ¿no? Muy hermosa en ese sentido de darle un lugar a la inmigración dentro de la historia de Claro. Argentina, que es bastante, bastante, porque hablaban ustedes en ese día que era aproximadamente unos 4 millones de inmigrantes italianos que habían llegado Sí, a la Argentina. exactamente. Exactamente, es más, vinieron más italianos que españoles. No tengo un número ni una estadística, pero habiendo hecho la entrevista con Marcelo Huernos, que es el del Museo de la Inmigración, a partir de los estudios y desarrollos que han hecho ellos, se han dado cuenta de que en realidad en Argentina, por lo menos, han venido más cantidad de italianos de distinta parte de Italia, de toda la bota, que de España, y después de España, seguido se podría decir ingleses y franceses, y después también está la gente de Medio Oriente, por ejemplo, los sirios libaneses, Exacto, árabes, pero digamos que es en menor medida en diferencia a los italianos y a los españoles. Y hay claro. mucha gente, sí, sí. Ahora fíjate en el caso nuestro, por ejemplo, Venezuela, que hace unos años se convirtió en un país de emigrantes. En el Sí, caso, por ejemplo, de Argentina, hay aproximadamente unos 340.000. Es una cifra significativa, igual en sí, Chile, en Perú, en Ecuador. Y eso, bueno, para el futuro ya veremos en qué se convierte. Pero en el pasado de la historia de Venezuela, también hubo mucha inmigración. Y yo estoy sorprendida realmente, viviendo aquí, siendo venezolana y siendo historiadora, que nosotros no tengamos esos museos. Aquí no existe nada de eso. De claro. hecho, recientemente, con el tema de la recuperación de la nacionalidad por parte de los hijos de españoles o italianos, es que hay una apertura y un conocimiento de lo que ha sido la tradición de Sí. españoles e italianos en Venezuela. Pero lamentablemente, desde el punto de vista de la historia, no hay una atención por parte del Estado hacia lo que significa esta tradición, porque ese museo lo regenta, entiendo, la universidad y también tiene apoyo del Instituto de Inmigración, ¿verdad? Allí en Argentina. Sí, sí, acá digamos, tenés todo un orden, digamos, O sea, de hay una Estado arquitectura. nacional sí, que lo apoya y digamos, que es más, tenés hasta un museo de inmigración importante que está dedicado a eso. También en ese lugar se hacen muestras que tienen que ver con la inmigración y también cosas que por ahí no tienen mucho que ver, pero es un espacio dedicado a eso. Sí, sí. Y aparte igual, acá hay tradiciones arraigadas en la familia, en los amigos, en los gestos, en los modismos, en Ujú. la forma de hablar, digamos que convive entre nosotros la Sí, inmigración, ni hablar. yo creo que tiene que ver con maneras de consumir la historia. Creo que en Argentina Claro, tienen un modo de consumir la historia y quizás en otros países, quizás más caribeños, con otras, no sé, con otras características. Eso me llamó muchísimo la atención. Esto no quiere decir que no vayamos para allá. Yo estoy segura que en algún momento habrá un reconocimiento a lo que ha sido la inmigración. Pero en términos sí, históricos es tan fuerte como fue en Argentina. Fue muy, 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 muy sí, fuerte este sí. fenómeno. María Celeste, Sí, a ver, eh, en el podcast ustedes hablaban, en este que tuviste con el profesor del museo, ustedes hablaban de la carrera de Indias. Y claro, la carrera de Indias, para los que conocemos un poco pues la historia colonial americana, la carrera de Indias está ubicada, digamos que en el siglo XVII. Tiene que ver mucho con los procesos que se dieron transatlánticos de comercio. Pero cuando ustedes sí, hablaban, en el caso de Galicia, que llegaron muchísimos gallegos a Argentina,
y yo recordaba el caso de las Islas Canarias, entendí que la carrera de Indias, es decir, cómo se hizo la carrera de Indias, también fue un fenómeno del siglo XX. Es decir, la carrera de Indias era el impacto que tenía la persona que llegaba, ¿verdad? Que modificaba la cultura, la sociedad, pero que también se dio al contrario, porque muchos de ellos regresaron a sus pueblos, invirtieron, hicieron casas, crearon negocios, es decir, la prosperidad generó allí una circulación de dos lugares en un momento que iban de mejora. Eso también me llamó enormemente la atención en la conversación que tuviste con el profesor y vi que en Argentina también hay muchísimo impacto y estudios en relación a estas temáticas. Sí, 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 sí. Magnífico, Digamos, magnífico. sí, o sea, si con él hablamos, digamos, un montón de temas, y era un poco lo que te decía hace un rato, viste, que no todos quienes vinieron se quedaron acá en Argentina, muchos volvieron a su lugar de origen, por ahí para mejorar su estado su estado, digamos, sí, de vida, familiar, económico, y otros directamente resignaron todo y dijeron, bueno, listo, arrancamos de cero, venimos acá a la Argentina a hacer una vida nueva, traemos a la familia y arrancamos de cero. Lo que tiene Argentina que, al menos en esas épocas, ¿no? Es que muchos inmigrantes, embarcados o no embarcados, coinciden, es que era rica y multimillonaria en lo que es la tierra, el trabajo de la tierra, en los animales, en la ganadería también, en la mano de obra. Porque, por ejemplo, mientras que, ponele, no sé, en España en la época de Franco, ¿no? La gente, obviamente, muchos en la época de Franco se han ido acá, a América, ¿no? Y muchos han llegado a Argentina, en este caso que estamos hablando de Argentina. Cuando allá, por ejemplo, en la época franquista no tenían para comer, o tendrían por ahí un caldo, ¿no? Y con ese caldo tiraban todo el día, acá la carne, viste, los cachos de carne eran nada, o sea, era lo más, era barato, fácil de conseguir, te alimenta y podías comer varias veces en el día. Y eso es lo que ellos también resaltan. Por eso muchos, digamos, vinieron acá a hacer la América, como le dicen, y otros directamente, o sea, hacer la América, digamos, a trabajar y después volverse. Y otros directamente, como en el caso que pasó con Ana, vino el padre, le empezó a ir bien, trajo al hermano, y después vino Ana, su mamá, sus hermanos, sus otros hermanos, sus primos, qué sé yo, y ya después hicieron ellos su familia acá y siguieron acá en Argentina. Sí, las distintas generaciones están acá en Argentina. Sí, sí. Y bueno, ¿qué proyectos tienes con estos inmigrantes embarcados? Es decir, ¿vas a incorporar otro abanico de personas? ¿Cómo estás con ese proyecto? ¿O por ahora no lo vas a continuar? ¿Qué vas a hacer? Sí, sí, lo voy a continuar. Estoy, a ver, por momentos un poco parada con el tema, viste, de la pandemia. Si bien con Embarcados, nosotros Claro. como somos un medio de comunicación, obtuvimos un permiso nacional para poder, con mucho cuidado y con todo lo que eso significa, poder transitar en la ciudad de Buenos Aires como periodistas, ¿no? Y trabajando. Digamos que no todos tienen la posibilidad de poder hacer no sé, un encuentro para hacer alguna charla o lo que fuere, pero la intención es poder trabajar con las colectividades, perdón, de acá de Buenos Aires, o las que haya de repente en el interior que quieran conectarse con nosotros, a partir de que, bueno, se empiece a aflojar un poco el tema de la pandemia y, bueno, poder, digamos, seguir haciendo más contenidos. Pero sí, el proyecto es seguir con Embarcados, es darle más contenido y también sumar aquellas voces que quieran, que de hecho de paso aprovecho esta instancia para sumar a aquellas personas que quieran participar con sus experiencias, que tengan de repente un familiar directo, que sean ellos propiamente, digamos, directos, que hayan llegado embarcados, en este caso a Argentina, o si de repente llegaron embarcados a otro país y quieren contarlo, también es bienvenido, se puede armar un podcast sin ningún problema, porque, o sea, acá lo importante es entender que es inmigrantes embarcados, quienes hayan llegado tiene que ser embarcados, o sea, en un barco como ocurría, digamos, en la década del 50 y anterior también. Claro, y además ese proyecto, que bueno, yo espero que siga adelante, además Sí. de haber venido embarcados, es decir, traen todas unas historias que son las que te cuentan, pero también hay unas historias que se conectan a través, por ejemplo, de la correspondencia, las cartas que se mandaban unos a otros. A través de la correspondencia o de las postales hay una historia inédita por reconstruirse
porque es la historia de la vida cotidiana que se da cuando te traslada de un sitio a otro. Así que también desde el punto de vista de las fuentes, ahí es un universo maravilloso que se puede descubrir y que se puede reiniciar un relato de la historia sobre la base de otro tipo de fuentes completamente diferentes de lo que es la sociedad. Sería No, y estupendo, aparte, estupendo. no, es espectacular el tema de las cartas. Por ejemplo, Ana, que es la primera embarcada, que es, a diferencia de Marcelo, que es un directivo, Ana es en primera persona, me está contando, mira, yo vine en el año 54, me pasó esto, me pasó lo otro. Estuvo más o menos 28 días, 30 días embarcada para llegar desde Calabria, de Italia, hasta aquí, Buenos Aires. Ella no pasó por el Museo de la Inmigración porque ya tenía acá a su papá, entonces no hizo falta que se hospedara, porque el tema era cuando vos llegabas al Museo de la Inmigración, que venías como quien dice con una mano atrás y otra adelante, en el Museo de la Inmigración a vos te daban, en ese hotel de los inmigrantes, porque en realidad era el hotel de los inmigrantes, te Exacto. daban cobijo, o sea, lugar donde dormir, donde comer, donde asearte, hasta que encuentres un lugar donde ir a vivir y un trabajo relativamente estable para ya después irte de ahí y hacer tu vida en Buenos Aires, que fue tu lugar de destino. Pero como Ana en este caso, ella ya tenía a su papá y creo que a sus tíos o su hermano más grande que vivían acá en Buenos Aires, directamente se fue a la casa del padre, o sea, hizo los papeles de entrada y después se fue. Y ella siempre contaba que estando a bordo se pasaban muchísimas cartas, ya pasaba mucho tiempo escribiendo, haciendo una especie así de bitácora de viaje, de las cosas que sentía, de qué, con quién iba a hablar, de la cantidad de personas que conoció. Mira, hablando de un poco de este tema que tiene aparte que ver, me estoy acordando, yo lo vi en Netflix, creo que sigue estando en esa plataforma, se llama Vientos de Agua, si no me equivoco, Vientos de Agua se llama la serie. Es una serie del año 2006 y la hace, no sé si lo conoces, a Héctor Alterio y al hijo Ernesto Alterio, Sí, son actores, son argentinos los dos, creo que nacionalizados en España, me parece que Ernesto está nacionalizado en España, y es del año 2006, y habla justamente de este tema. No voy a contar la historia, pero por lo menos sepan, Vientos de Agua, yo insisto, la vi en Netflix, es espectacular, es súper emocionante y tiene que ver puntualmente con este tema. Y está ambientado perfecto, o sea, no puede ser mejor. Así que sí. esto está bueno para entender incluso un poco más sobre este tema, que es impresionante. Las cosas que viven a bordo, la gente que se conoce, las relaciones que se hacen, es impresionante. Mira, acá Pablo está ayudando, dice Vientos de Agua dirige Campanella. Campanella es muy conocido, es un director muy conocido argentino. Así que de paso se apuntan si quieren ver algo lindo. Está bárbaro. Es una serie, no es una película. Son varios capítulos y vale mucho la pena verlo. Bueno, tenemos mucha información como para ir alimentando la visión de la historia y también esos podcasts que van a seguir saliendo. Eso es Sí, estupendo, eso es estupendo. Claro, yo hablo de las cartas, pero también hay un universo de fuentes, que es un poco lo que estoy trabajando con Juan Echeverry, las fuentes que hay a través de la fotografía familiar, que también claro. es una fuente de información riquísima, porque a partir de allí se hace un relato también de la historia de los hijos que se fueron, las fotos que se envían, cómo va el Claro. crecimiento, dónde está viviendo, cómo está viviendo. Hay un universo maravilloso, María Celeste, y yo te felicito por esa iniciativa de los embarcados, inmigrantes embarcados, que a Gracias. mí me resultó estupenda, estupenda, estupenda. Así que bueno, excelente, excelente. No sé aquí cómo Pero va no hay el nada más tiempo, ¿eh? lindo que reencontrarse con la historia, es una historia que está dentro de uno, porque uno convive con eso aunque no lo conozca y no lo haya vivido, pero uno convive con eso. Entonces está bueno cada Así tanto es. reencontrarse, ¿por qué no darle identidad? Está bueno. Claro, porque en el caso tuyo naciste desde la nostalgia de tu familia. Ahí nació tu Sí, podcast. sí, 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 la verdad que Eso está bueno. ¿Y viste me cómo somos pareció los tanos? estupendo. Los tanos somos todos nostalgiosos. Dos, tres boludeces nos dicen y enseguida nos ponemos a llorar, abrazo, besos, es un despelote. Estupendo, estupendo. Mira, María Celeste, yo no sé cómo va el tiempo, porque bueno, con este problema que tuvimos al inicio, yo no sé cómo va, así que tú te No, encargarás ahí vamos, de administrar el 35, tiempo. 40 minutos. Creo que 40 Ah, minutos vamos. excelente, excelente. Mira, María Celeste, bueno, yo estaba hablando, entre otras cosas, una de las razones de esta invitación, de haberte hecho esta invitación, era para ver la manera en que podíamos difundir la historia y Mm, enseñarla a través de este producto digital, sin duda alguna, que es tan versátil,
permite una difusión de la historia, pero también una difusión de la historia con otro tipo de fuentes, con otro tipo de contenidos, con otro tipo de interpretaciones, lo que te decía de las cartas, lo que te decía de la fotografía familiar, por ejemplo. Es decir, hay un universo detrás de todo ello que nos invita a hacer una reconstrucción de la vida cotidiana y de la familia. En el caso de Argentina, por fortuna, ustedes tienen eso, por lo que he visto, bastante sistematizado, pero donde no lo tenemos hay que trabajar sobre ello, y sobre ello es donde yo estoy montada. Esa idea de trabajar con los barcos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, en la década entre el 40 y el 49, vinieron muchísimos barcos clandestinos que llegaban de España con muchísimos canarios para poder llegar a las costas venezolanas. Y ese es un tema de investigación que a mí me encantaría poder transformar en algún producto, no sé en qué, pero contarlo, porque son historias que están allí y son familias que se reencontraron y se reinventaron en una nueva historia y cómo se insertaron en culturas diferentes, porque eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que hicieron los mismos que llegaron a Argentina, pero es lo que hacen los que llegan a todas partes, porque es una forma de vida, una forma de cambio y de transformación. Esto es estupendo, me ha gustado mucho Pero tenés que animarte a hacer los podcasts. Tenés que hacer los podcasts. No hace falta ser, digamos, ningún licenciado en comunicación, ni nada, ni haber estudiado locución, nada. Todos tenemos derecho a comunicar, todo lo podemos hacer y cada uno le pone la impronta que quiere y desea. Y después lo que sale uno lo puede ir limando. Decir, bueno, mira, me parece que es más prolijo así, queda mejor así. Pero vos tenés que ir con la idea de decir, bueno, voy a entrevistar a fulanito, a menganito, y que cuenten ellos de primera mano, si es que tenés, por supuesto, los contactos y gente a quien poder acceder. Si estamos hablando del año 40 y tanto, 50 y tanto, hay gente todavía dando vueltas que debe tener ganas o tiene, digamos, la historia fresca como para poder transmitirla en fotos, hablándolo, de cualquier, digamos, con música también. La música me parece un recurso espectacular. Yo no sé muy bien cómo es el tema de la música para hacer los podcasts, más que nada por el tema, viste, de Spotify, los permisos, pero de repente por ahí, si haces tipo un YouTube y en realidad vas a hacer un podcast audiovisual y querés a lo mejor poner alguna música o compartir con esa persona, y si estás enfrente de esa persona y escuchar una música con él y qué es lo que le transmite, y ahí salen un montón de cosas. Pueden ser recuerdos de cuando estuvo embarcado, de recuerdos cuando, no sé, se fue de su lugar natal, de cuando se reencontró a lo mejor con alguien, algún deseo que tuvo, frustración o algo con éxito. Y se trata de eso, de la simpleza de la historia, porque la historia es simple en definitiva. No Claro. es, no, es simple. Una cosa, María Celeste, que no entendí muy bien en los podcasts, los pocos que he visto, porque no he visto tanto, ¿cuánto es el tiempo de duración de un episodio? ¿Cuánto puede durar? Mira, de mi punto de vista, para mí, no mucho más de 15, 20 minutos, no más. Porque en realidad, más que nada, por quien está en el otro lado escuchando, salvo que, no sé, que realmente sea una cosa espectacular, pero para que no suene capaz que muy monótono. Me parece que un buen promedio, o sea, entre 15 y 20 minutos, me parece que está bien un podcast, ya sea audiovisual, que vos lo querés hacer tipo una entrevista filmada, o de repente por ahí hacer algo como en Spotify, que es solamente para escuchar. Me parece que es un buen tiempo. Yo creo que sí. Y también me di cuenta que tú has organizado los episodios, es decir, por ejemplo, Inmigrantes Embarcados se desprendió de lo que son los podcasts, pero tú estabas dedicada a lo que tenía que ver con cruceros, con embarcaciones, es decir, ¿cómo creaste el guión? ¿Cuál es la guía? ¿Cómo hiciste el guión para Inmigrantes Embarcados? Es decir, se te ocurrió la idea, pero generaste una estructura de guión para poder llevarla a cabo. ¿No? Más sencillo. Salió, no, el único hilo conductor que tiene Embarcados es el agua, es las embarcaciones, es la navegación. Ese es el único hilo conductor que tiene Embarcados. Es la libertad que te genera navegar, conocer lugares, descubrir también lugares, tierras, gente, culturas, pero siempre desde la embarcación, siempre desde lo que es el agua. Mar, océanos, ríos, lagos, lo que sea que te conecte con otra cultura. Por eso es Inmigrantes Embarcados, porque pensar, al menos acá en Argentina hay miles de inmigrantes, pero llegaron por ahí
qué sé yo, en aviones, qué sé yo, de cualquier forma. Pero a mí puntualmente lo que me interesa es recopilar aquellas voces que llegaron de forma embarcados, que son aquellos que subieron a ese barco, se fueron de su tierra, sonó la corneta, el cornetazo de saludo, porque también lo que tiene los barcos, tanto los cruceros tradicionales, así de viaje, ¿no? Digo, de los cruceros, por ejemplo, los de vacaciones, los vacacionales, digo, como cualquier embarcación, hay comunicación también, digamos, por una cuestión de colegas, ¿sí? De hermandad, que tiene que ver con la comunicación náutica. Y los cornetazos, la cantidad de cornetazos tiene que ver con algún código comunicacional entre ellos. De repente, no sé, algunos tienen que ver con emergencias, otros tienen que ver con saludos, otra vez el saludo de despedida, otros la bienvenida, y digamos son códigos. Y ese código de despedida, que son X cantidad de cornetazos, es ponerse en la cabeza de ese inmigrante embarcado que dejó su tierra para venir a jugársela de lleno a una tierra completamente desconocida y en otro continente. De eso trata Inmigrantes Embarcados. Pero ya te digo, el hilo conductor es el agua, es la embarcación. Es el llegar, el transporte es acuático, digamos. Claro, ahí veo que la conexión que tú tienes con los cruceros y con las embarcaciones en general, al introducir Sí, inmigrantes embarcados, es como lo mismo, porque están todos dentro del agua, es decir, ese es el hilo conductor que los une a todos. Bueno, me gusta esa idea, porque claro, yo vengo del área de la historia y los historiadores somos muy estructurados, somos como muy cuadrados a veces, ¿no? Así que yo estaba pensando cómo elaborar un episodio, es decir, cómo contar un episodio, sobre la base de qué. Bueno, es sobre la base claro, de comunicar una historia. Y bastante que claro. tenemos para comunicar, bastante que tenemos como para comunicar. Y ese puente de inmigrante es un puente estupendo. Una cosa también que te quería comentar, María Celeste, ya bueno, para ir cerrando, en Argentina hay aproximadamente unos 340.000 venezolanos que están allí en Sí. condiciones, ¿cómo le llaman? Creo que le llaman de manera regular, y otros que están todavía muy irregulares en términos de documentos, Sí. Es decir, estamos hablando de una movilidad del siglo XXI que por las razones del mundo que conocemos sabemos que está allí funcionando. Te quería comentar o te quería preguntar, te quería invitar a que opinara sobre esta movilidad que tiene por lo menos el Cono Sur. En los últimos 5 años, 6 años, hay una movilidad de inmigrantes muy fuerte que se ha dado para estos países y también ha generado una transformación cultural, porque eso es lo que lleva. Te quería pedir tu opinión respecto a esto, a ver qué nos puedes decir. Mira, a mí como argentina no me desagrada que venga gente digamos, de otros países, no importa de dónde vengan, no me calienta. Lo único que sí me interesa como ciudadana es que está bueno que vengan a aportar con estudios, siendo gente, por supuesto, de buena fe, que se quieran unir y obviamente que acá se le puedan abrir las puertas para que se les pueda dar una oportunidad. No hay una diferencia entre que si sos un inmigrante europeo con uno latinoamericano, son personas, después es un detalle, digamos, la tierra de donde vengan, eso es un detalle. Y aparte Argentina de por sí, por una cuestión histórica también, no tiene, no sé si está bien dicho, pero me parece que no tiene como una identidad propia, porque en realidad nos fuimos haciendo entre distintos tipos de razas. Porque realmente yo no conozco a ningún argentino que sea como de raza pura, por así decirlo, argentino, porque todos somos hijos, nietos, bisnietos de italianos, no sé, españoles, cruza capaz que con algún nativo o algún mestizo, pero siempre tenés un componente que no es 100% argentino. Yo no conozco ningún 100% argentino, no hay. Y yo creo que es una tierra que está concebida Argentina para poder albergar, si querés, o recibir gente de todas partes del mundo. Y está concebida así, nació de esa forma. Si bien ya tenemos, digamos, una identidad propia, pero es una mezcla de culturas que le da esa identidad propia, que no lo tiene cualquier otro país. Por eso Argentina es como es. Pero en realidad no somos puros como para decir, no me parece mal. Claro, no me parece mal. Obviamente, si me preguntás, digamos, más allá de esto como persona, capaz que si una cosa es venir por gusto, bueno, quiero probar suerte en Argentina, me hablaron muy bien del país, voy,
Y otra cosa por ahí, si es que, dadas las circunstancias del mundo conocido, como vos decías, se tienen que escapar de su país, eso te termina dando pena, porque, bueno, qué bueno que puedas estar acá bien, ojalá que estés muy bien, que puedas hacer tu familia y que duermas tranquilo todos los días, que no tengas que escapar de nadie. Pero bueno, eso te da un poco de pena, eso sí da pena, pero después el resto no, a mí me encanta, Bueno, me parece estupendo todo se porque aprende. realmente, sí, realmente ese es el fenómeno que está viviendo pues el planeta y siempre lo ha sido porque la movilidad ha sido histórica, ha sido siempre, es decir, el individuo siempre se ha estado moviendo. Y en Claro, este caso, bueno, los países que están abriendo esas puertas con las características que las estén abriendo en términos migratorios, yo pienso que es parte de los procesos históricos mismos que tienen los países también. Ahorita, en la década de los 80, nosotros recibimos muchos argentinos por bueno, los problemas que había con la dictadura, muchísimos, muchísimos. Y en otros claro. países donde tú llegabas, pues había un argentino y uno se preguntaba, bueno, pero ¿qué es lo que pasa, no? Y ahora entendemos que tiene que ver con, bueno, con las propias historias nacionales, que por un Sí. momento significativo, X, lo que haya pasado, se ve la necesidad de haber una movilidad de parte de su población. Y ahorita eso le está pasando al caso de los venezolanos, pero en 20 años puede que le pase, qué sé yo, a los chilenos, o le Claro. pase a otra vez a España, o le pase, es decir, es una movilidad, eso es parte de una movilidad y esto es parte de lo que es los procesos históricos. Así que yo lo veo así también de una manera muy más suave, más ágil y no con un prejuicio que pueda haber No, detrás de él. no puede haber prejuicios con tantos problemas en el mundo, al contrario, hay que darle solución, no más problemas de los que hay, me parece. Así es, hay que buscar solución y no crear más problemas. No, ¿para qué? Ya hay bastante. Así es, así es. Oye, María Celeste, me ha encantado conocerte. Ha sido, bueno, estupendo Igualmente, este encuentro que fue a través de Juan Echeverry. Y bueno, yo espero esperamos contar con tu consejo cuando vayamos a hacer nuestros pininos de podcasts de los canarios, que es donde yo quiero trabajar. Bueno, invitar también a la gente a que utilice este recurso que los podcasts. aparentemente digamos que es más sencillo de los productos digitales, podría ser, y de lo que estuve viendo en la página de Anchor, es bastante amigable, es bastante amigable. Y me gusta Súper como fácil. tienen ahí puestos tus podcasts que están bastante accesibles. Es excelente, es excelente. Ha sido Muchas muy buena gracias, esta ojalá que conversación. les guste a todos y podamos seguir haciendo más, generando más de Sí, este tema de inmigrantes embarcados, que realmente tengo poco, y bueno, que podamos seguir sumando más voces, porque embarcados somos todas las voces, eso siempre lo recalcamos aquí, somos todas las voces y somos los podcasts de cruceros y todas las embarcaciones. Así que todos aprendemos de todos. eso es. Ha sido un placer, María Celeste. Y bueno, Lo disculpen todos encuentro. estos problemas tecnológicos que estuvimos, pero bueno, esto es parte de lo que somos en este momento. No pasa nada, no pasa nada. Muchas gracias, María Celeste. Y bueno, le avisamos a tu audiencia y a la mía que este podcast, estoy delirando. Esta Ganas de hacer conversación podcast. lo tengo en las venas, lo tengo en las venas de hacer los podcasts. Los vamos a poner en el canal de YouTube, de manera que los que Bueno, no pudieron seguirlo en vivo, pues allí lo van a ver en el canal de YouTube y bueno, también lo verán en su cuenta, por supuesto. María por Celeste, un supuesto. placer, me ha encantado conocerte y seguiremos en comunicación. Muy bien, un beso a todos y bienvenidos a bordo y muy buenos vientos. Chau. Hasta luego.